Es todo un gran experimento. Estamos siendo parte de un enorme experimento de ingeniería social. Insisto, no es una conspiración, esta no es gente que controla todas las variables, hay otros intereses, está el petróleo, están los buitres, están las cuestiones ideológicas, el republicanismo más profundo, los latinos, hay un montón de otros factores. Mañana vamos a hablar de los fondos buitre, de hecho. Pero ningún actor es más poderoso que este. Ningún actor tiene la cantidad de dinero que tiene este, y ningún actor maneja la infraestructura sobre la que se montan los estados digital y maneja los datos de todos nosotros. Pero sobre todo, ningún otro actor tiene tan claro hacia dónde quiere ir. Lo más peligroso de esta gente es que tienen muy claro hacia dónde quieren ir. A nosotros no nos gusta eso. Tenemos que hacer todo lo posible para evitarlo. Pero no podemos mirar para otro lado. Tenemos que saber cuáles son sus planes. Y hablando de hemisferio, porque ese es básicamente lo que planea esta gente, hoy mencioné varias veces a Peter Thiel como el financista de estos proyectos. No es la primera vez que lo mencionamos en este espacio. Breve resumen. Supermillonario con ínfulas intelectuales, cree que la democracia y la libertad son incompatibles, dice que está combatiendo al anticristo, era socio de Elon Musk en PayPal. Es patrón o padrino, depende cómo lo quieran ver, de J.D. Vance, del vicepresidente de Estados Unidos, a quien le financió toda su carrera. Visitó 2 veces a Milei en la Casa Rosada. Y es uno de los dueños de Palantir, la empresa de vigilancia masiva que hoy le vende sus servicios a la CIA, al Pentágono, al ejército israelí, y que a partir del decreto 941 del 25, el decreto de la Super CIDE, tiene las puertas abiertas para empezar a operar en la Argentina, junto a la CIDE. El cofundador de Palantir, junto a Thiel, es un tipo que se llama Joe Lonsdale. Y hace 3 días, en su cuenta de X, Lonsdale compartió lo siguiente, un comentario sobre alguien que había puesto: los comunistas no deben ser recibidos en este hemisferio y cada uno de ellos debería ser destruido junto con sus tumbas. Y Lonsdale comparte este comentario diciendo: exactamente, ¿para qué te pensabas que fundamos Palantir? Estos son los planes de las personas más poderosas del mundo. Lo dicen abiertamente, tenemos que empezar a escucharlos si queremos tener alguna chance de hacerles frente. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Arranquemos con... ¿Te paso un comentario de este cierre que hiciste? Sí, claro. En uno de estos últimos programas hablamos de que en el régimen comunista la política controlaba al capital. Y en el régimen de Occidente estábamos viendo como el capital está controlando a la política. Así es. Y este sistema de gobernanza que está planteando es consolidar esa visión, donde el capital ya no va a tener necesidad de controlar la política, sino va a ser la política. Sí, absolutamente. Vas a tener dos reemplazar la comunismos. Un comunismo donde la política domina la... Porque el comunismo es el partido único, en el fondo. Dos regímenes corporativos centralizados. Exacto. Uno en manos del capital y en otro en manos del Estado. Exacto. Absolutamente, sí. Ese es el modelo al que nos estamos Y en el caso de las empresas tecnológicas, lo que buscan es controlar a la gente, sí, controlar claro, las subjetividades. Sí, son mecanismos que no solamente pueden vigilarnos en vivo, exacto, saber dónde estamos, con quién nos juntamos, sino que además sutilmente nos pueden manipular. Y a nivel jurídico también, me parece algo también de lo más importante que estabas planteando, es esto de que son microestados, pero que además tienen sus propias reglas y vienen contra una jurisprudencia de años, contra leyes concretas. Digo, ¿qué roles van a tener los congresos también, ¿no?, frente a estas ciudades? En uno de los regímenes vas a tener un sistema que va a intentar distribuir esa riqueza que se va generando en función de mejorar el nivel de vida de la población. Sí. Y en el otro vas a tener un régimen que va a tender a la acumulación de capital infinita en pocas manos. ¿Cuál crees que es Occidente y cuál es...? ¿Cuál es más humanista, claro, ¿cuál es más humanista que el otro? Es tremendo, porque hemos invertido totalmente los principios políticos que rigieron... Es que acá me voy a spoilear alguna columna que voy a hacer en otro momento de este verano, pero esta faceta de lo que yo llamo el fascismo neoliberal, esta faceta de Occidente, se parece mucho
a una faceta casi de culto, de secta religiosa, donde el capital, el dinero, es aquello que hay que respetar por sobre cualquier otra cosa y a la cual no se le puede molestar, no se le puede hacer nada, y a eso se subordina irracionalmente todo lo demás. Es un feudalismo moderno. Eso es lo que dice Varoufakis, sí. Vos sabés que, Nico, buenos días, cuando hablabas, yo quedé medio abstraído con una idea con la que conecté, y perdón que sea poco enciclopédica, es bastante ramplona mi observación, pero me acordaba casi punto por punto con algo que alumbró hace 30 años respecto a lo que decías vos, Nico, que era un capítulo de Los Simpson. Créeme que hay un capítulo de Los Simpson que relata casi punto por punto todo lo que vos decías, es aquel donde Homero se termina empleando en una empresa de tecnología, de la última tecnología, a las órdenes de un tipo que luego se descubriría que era una suerte de villano tipo James Bond, y se muda a una ciudad de esas características, a una ciudad, a un poblado que estaba gobernado por una corporación tecnológica. Bueno, la historia no la vamos a spoilear, tampoco estamos diciendo demasiado, hace 30 años, pero básicamente es eso, es un villano que crea un enclave apartado de las normas del resto de la sociedad, supuestamente a todo lujo, digamos, donde todo es felicidad, donde todo está cubierto, donde todas las necesidades están atendidas, y termina descubriéndose que es un plan para dominar el mundo a sangre y fuego. La parte que estos nuevos tecnócratas creo que innovan respecto a aquella versión de hace 30 años es que no hay un plan oculto, acá está bastante expuesto ese plan, ¿no? Acá está muy claro qué es lo que quiere el Hank Scorpio de hace 30 años. Absolutamente. Los Simpsons igual predijeron muchísimas cosas. Por ejemplo, y este es un ejemplo que yo desarrollo en Estado de Malestar, un podcast que habla sobre esto también. Y es que hoy en día una familia como los Simpsons con el sueldo de Homero no podría sostener ni de lejos el nivel de vida que tenían en 1989-90. No tendría casa. Y esa degradación de la clase media creo que está detrás de muchos de los problemas que vemos también en este momento, porque la plata que acumulan los Musk, los Thiel y demás, es la plata que antes estaba en los salarios, en los bolsillos y en los beneficios no salariales de todos los trabajadores, en infraestructura, en salud, en educación. Bueno, hoy se acumulan en unos pocos bolsillos y obviamente eso hace que el mundo sea mejor. No. Hablando de plata, contanos un poco, Fer, sobre las novedades de ahora, de los últimos minutos, porque aparentemente Toto Caputo puede respirar un poco más aliviado. Un poquitito. Vos estabas preocupado. Yo te dije, el tipo da la vida por nosotros, hay que preocuparse por su salud. Van a llegar. Sabíamos que lo que anunció hoy el Banco Central es que alcanzó un nuevo repo con bancos comerciales. No dice qué cantidad de bancos van a participar, no dice cuáles son las entidades, solo informó que tomó un nuevo crédito por $3.000 millones que va a tener vencimiento en enero del próximo año y que le va a permitir después girar o venderle esos dólares al Tesoro para que afronte el pago de intereses de este próximo viernes. El crédito lo toma el Banco Central porque tiene capacidad legal de hacerlo sin cumplir con las normas de la administración financiera que tendría que hacer el Tesoro si quiere salir a buscar fondos, ya sea con una colocación de deuda o con un crédito como de estas mismas características. Se confirmó que utilizó los bonos, los bonares 35 y 38, que le giró el Tesoro hace una semana. ¿Te acordás que los comentamos en este programa? Porque justo fue la operación anunciada en ese momento, fue publicada en el Boletín Oficial. En ese momento el Tesoro le cambió una serie de bonos que tenía en poder el Banco Central por estos bonares 20, 35 y 20, 38. El Banco Central hoy informa que los puso como garantía. Les habían girado $9.000 millones en bonos. No dice cuánto usaron de garantía, pero es muy probable que haya sido 3-1. Que por cada dólar que recibió dejó 3 de garantía y haya usado los 9.000 millones. Te hago una pregunta, Fer, porque decís vence en enero del año que viene. Ya había otros vencimientos en enero del año que viene, ¿no? Se te están juntando el ganado. El Banco Central tiene 3 créditos repo con este. El primero lo tomó en enero del 2025 por $1.000 millones a una tasa de soft
más 4,75 y vence en abril del 2027. El segundo lo tomó en junio por 2.000 millones de dólares a la misma tasa más 450 puntos y vence también en abril del 2027. Y ahora tiene este crédito de 3.000 millones que vence en enero del 2027. Así que tenemos una situación del próximo año donde la carga de la deuda va a ser muy, muy grande. La apuesta del gobierno, la única apuesta del gobierno, está en lograr bajar el riesgo país al rango de los 400 puntos y poder salir a rolear todo esto. Es decir, la misma apuesta que tienen desde el 11 de diciembre de 2023. Nunca cambió, nunca cambió. ¿Y por qué podría lograrlo este año lo que no logró los dos anteriores? ¿Qué factores, si uno quisiera ser optimista, ¿no? Cuidando a la salud del pobre Toto, digo, ¿qué te permite decir, bueno, a lo mejor esta vez sí les sale? El mercado solo observa un dato para saber si el riesgo país va a bajar o no, que es la acumulación de reserva que puede hacer el Banco Central. El Banco Central informó en diciembre que iba a hacer este año compras por 10.000 millones de dólares de piso y 17.000 millones si la economía se expandía. Empezó a comprar esta semana, hizo una primera compra de 21 millones y ayer hizo una compra de 83 millones. El problema es que parte de esos dólares se lo está vendiendo el Tesoro. Se están saliendo de una cuenta y pasan a la otra en poder. Por ahora, el mercado dice, estamos viendo qué estás haciendo. Nos gusta que el Banco Central acumule reservas, pero no vemos que sean con buenas prácticas financieras la forma en la que la están haciendo. Pero si el gobierno logra sostener esta política de acumulación de reservas, eso va a incidir en el riesgo país y va a permitirle bajar a ese piso que están buscando. Ahora, esa política de acumulación de reservas no es solamente una cuestión de voluntad del gobierno, sino que tiene que ver con cuántos dólares entran y cuántos salen, y eso tiene que ver con el valor del dólar, básicamente. A ver, tiene que ver con la capacidad de emisión de deuda que siga teniendo las provincias y las empresas. Vos estás considerando los dólares que provienen de la actividad económica, los dólares de la balanza comercial, los dólares genuinos que genera la economía argentina. El Toto no. El Toto eso no lo tiene. Los corre. El Toto está diciendo, si me prestan más de lo que tengo que gastar. A ver, ¿a quién se puede endeudar? Y se pueden endeudar las empresas, se pueden endeudar las provincias. Bueno, esos dólares me lo van a tener que vender y esos dólares son los que vamos nosotros a acumular. A ver, es cierto para ver si se entiende. Cuando se quedó sin acreedores, lo que fue a buscar Toto son deudores nuevos. Básicamente. Bueno, nadie más le presta a él, entonces va a buscar a alguien más a quien sí todavía le crean para prestarle. Mira, estamos esperando que esta semana salga Córdoba con una emisión de deuda de 800 millones de dólares. ¿La va a traer o va a ser como Puyaro? Tienen 180 días, okay. En algún momento la van a tener que liquidar, Puyaro también. Pero Córdoba dice, nosotros vamos a buscar 800, pero si llegamos a 700 festejamos y si pasamos los 500 millones también, porque no está tan fácil colocar. Y Entre Ríos está un poquito más atrasado, pero también está pensando en una emisión de deuda. Así que hay capacidad de las provincias de endeudarse. La provincia de Buenos Aires tiene esta puja con Caputo si le autoriza o no las emisiones. Pero, si necesita la plata se la va a autorizar. Sí, pero también quieren que le vaya mal, así que no le quieren autorizar todo lo que la provincia quiere emitir. Y las empresas están en un niveles récord de endeudamiento y van a seguir por ese camino durante buena parte de este año. Lo cierto es que estábamos hablando de los dólares que dice que hay dos cuentas. Uno son los dólares que necesita acumular el Banco Central como señal de solidez de la política monetaria y cambiaria. Y otros son los dólares que necesita comprar el Tesoro para pagar los servicios de la deuda que tiene. Bueno, el que está comprando dólares parece ser es el Banco Central. El que necesita los dólares es el Tesoro. El Tesoro tiene un problema extra. Se está quedando sin pesos para comprar esos dólares. En la
cuenta que tiene, la famosa cuenta 2020 que tiene en el Banco Central, había 4.1 billones de pesos. Pensé que ibas a decir 4 pesos. Y quizás te creía. Pero más o menos, 4.1 billones de pesos es un vuelto. 3 empanadas. Sí, sí, sí. Es 3 empanadas. No le alcanza, por ejemplo, si quisiera comprar los 3.000 millones de dólares que tomó el Banco Central, no les alcanza. Va a comprarle seguramente unos 2.000 millones de dólares, que es lo que le falta para cubrir el vencimiento del viernes, y con eso se lleva 3 billones de pesos. Está en el límite, Y ayer hizo una compra de dólares de las que vendieron las empresas que compraron las hidroeléctricas. Por lo tanto, hay que ver cómo está ese saldo. Está en el límite. Este gobierno se consumió los dólares de la cosecha récord del 2024 después de la famosa sequía, los dólares que pagaron de impuestos los que hicieron el blanqueo, los dólares que trajeron las empresas con emisiones récord de endeudamiento, los dólares que les prestó el Fondo Monetario Internacional que ingresaron el año pasado. Y se consumió también todos los stocks de pesos. Se consumió los stocks de pesos de la LELIQ. ¿Te acordás la famosa LELIQ? Bueno, todas esas LELIQ se las apropió el Tesoro, se las cambió por un bono al Banco Central y se los gastó todos esos pesos. Y se gastó los 11 billones de pesos que el Banco Central le giró en abril del año pasado en concepto de utilidades del balance del 2024. Y también se los consumió y hoy no tiene pesos en la cuenta. Tiene este saldo de 4 billones y tendiendo a la caída. Y todos esos dólares y esos pesos, ¿quién los vio? Porque está claro que no fueron a salarios, no fueron a jubilaciones. Bueno, la CIDE necesita un poquito. Necesita un reajuste. Mi pregunta es si hay tan pocos pesos. ¿No debería, de acuerdo a la teoría de Milei, la inflación ser cero o incluso estar en un escenario de deflación? Porque hay más oferta, estamos hablando de más pesos, demanda que oferta. Estamos hablando de pesos en poder del Tesoro, no en pesos en poder de la economía, no de la emisión de la economía. De hecho, el Banco Central viene emitiendo pesos a lo loco para comprar estos dólares. Después los absorbe vía la rueda de SIMU, que es muy interesante, porque ¿te acordás que uno de los razones... SIMU. Ajá. SIMU es rueda simultánea, es una rueda que crearon, que inventaron para no pagarle ingresos brutos a la ciudad de Buenos Aires. Antes las operaciones se hacían con LELIQ, sí, pagaban ingresos brutos, ahora van a la bolsa porteña, hacen una operación de compra-venta de títulos públicos y no le pagan, es tremendo, no le pagan ingresos brutos a la ciudad de Buenos Aires. Pero Milei, que decía los pasivos remunerados son una de las causantes de la inflación en Argentina, por eso vamos a eliminar las LEFI, por eso vamos a terminar con la absorción monetaria del Banco Central. Bueno, lo siguen haciendo. Sí, lo siguen haciendo en vez de hacerlo con el nombre de LEFI, de LELI, ¿cómo era la otra? LEVAC, todo eso. Bueno, ahora lo hacen con SIMU. En la rueda SIMU. Pero los pasivos siguen existiendo y el Banco Central sigue emitiendo... Pero además no dejemos pasar por alto esto, Fer. Si los cálculos y los anticipos no están muy errados, vamos para el 7º mes consecutivo de alza de la inflación. Por supuesto. Sin parar. Es decir, desde mayo del año pasado, todos los meses subió la inflación más que el mes anterior. Para que la principal bandera de este gobierno sea, venimos a pulverizar la inflación, además con ese lenguaje hiperbólico tan propio de tarambanas como Milei y Luis Caputo, venimos a pulverizar la inflación y que más de un cuarto de su gestión sea con inflación al alza, para mí es dramático. Es decir, y eso sin contar con que ya el primer mes, desde el arranque, habiendo producido una devaluación del 118%, dejaron un arrastre que arrancó con una inflación del 25,5%, después en declive. Es un desastre en términos inflacionarios este gobierno, es un desastre. En noviembre fue el primer mes que creció la inflación interanual.
porque después de ese pico de inflación, ellos mostraban que interanualmente la inflación venía cayendo. En noviembre pegó la vueltita. Y en diciembre va a ser también segundo mes donde la inflación interanual va a estar en alza. Y además hay algo que yo ya he comentado, pero me parece que es importante repetir. Uno agarra un dato aislado en el vacío y significa una cosa, lo pone en contexto y significa otra. Si a vos te dicen, tengo 38,5 de fiebre, vos decís, no es grave. Acostate, tomate algo, se te va a pasar, mañana ya estás bien. Ahora, si a vos te dicen, agarramos a este paciente con 40, le dimos todos los antipiréticos que teníamos, lo metimos en una bañadera con hielo, le dimos todos los tratamientos que tenían y aún así no lo podemos bajar de 38,5 y preocupate. Ese 38,5 significa algo muy distinto que el otro 38,5. Sí, me apurás un poco. De inflación. En la comparación estamos en coma inducido. Es decir, bueno, por eso. Estás en no coma hay inducido actividad. y aún así tenés 2,5 puntos de inflación. O sea que la supuesta estabilidad de los precios del año pasado fue uno de los factores que tuvo una alta incidencia en el voto de octubre. El razonamiento era que la inflación estaba muy alta y la estaban bajando, y que la inflación de Alberto estaba subiendo y que con Milei la inflación está bajando. Sí. Bueno, eso se está terminando, ¿no? Es decir, la lectura de la inflación está bajando, se está terminando. Porque tiene que empezar a competir consigo mismo, Sí, a compararse exacto. con sus propios resultados. Y la percepción en la sociedad, según algunos relevamientos que me llegaron, es 6 meses. Si en 6 meses la inflación, como dijo el presidente, en agosto no es 0, no hay más crédito. Y Social. Claro, crédito social a Pero este, Fer, a este incluso experimento. si lograran ese cometido, de nuevo, yo no dejo de recalcar esto, 7 meses consecutivos, mayo del año pasado no paró de subir. Incluso si lograran el cometido y lograran un descenso abrupto a partir de enero, febrero, marzo, vos ya dejaste una situación tal de precariedad en sectores de la población que no tienen cómo defenderse de ese aumento inflacionario y que si ahora van a poder hacerlo, lo van a poder hacer desde un piso mucho más bajo de poder adquisitivo, de capacidad de armar una vida cotidiana. Sí, pero eso no te... A ver, los sectores más postergados, los sectores de menos ingresos, son los que más te exigen estabilidad de precios. Y eso lo demostraron, digo, si vos querés experimentos sociales, hubo familias que llegaron de zonas en conflicto durante el gobierno de Macri, que se volvieron a sus países en conflicto porque no soportaban la inflación de la Argentina. La inflación ataca, es más demoledora para los sectores de menos ingresos que para Sí, los claro. sectores que se pueden defender. Entonces, los sectores de menos ingresos, la estabilidad es un bien muy valorado, aún sin plata, aún sin ingresos, aún cuando Claro, no el lleguen a problema- fin de mes. El problema es cuando se combina este aumento de la inflación con ingresos que van a seguir congelados. Exacto. Es que además si llegara a inflación cero, olvídate de que te vuelvan a abrir una paritaria nunca más. No. Se acaba todo, se terminó. Pero es que de nuevo... Te sacan la foto y la cuando vos hablas congelan. con los funcionarios del gobierno, te aclaran y te recalcan que el ancla es el salario. Es decir, no hay ancla más manejable de parte del Poder Ejecutivo sobre este proceso en la inflación que el salario, porque el gobierno sobre el dólar tiene algunas herramientas, cada vez menos, sobre la deuda, la restricción externa, todo lo que vos quieras. Sobre lo que sí tiene un puño de hierro el gobierno y tiene puesta la pata es sobre los salarios. Sobre el salario y y sobre se encargan el de que resulta- todos sobre el gasto público. Digo, se encargan de que todas las paritarias, las pocas que van cerrando, estén cerrando necesariamente y obligadamente por debajo de la inflación, y el resto, todo lo demás, va a estar necesariamente por debajo de lo que es la paritaria porque están en una situación de mayor desventaja, no tienen herramientas para ir a negociar. No hay ningún contexto o ninguna idea del gobierno que te lleve a pensar de que en algún momento van a pensar en una mejora de los ingresos de la sociedad. No hay nada. No, nada. está. La palabra No lo dicen, salario, no está la en palabra ningún salario, texto. la palabra calidad de No hay vida, nada, la palabra ingreso, nada. la palabra poder adquisitivo, está fuera del Está vocabulario fuera. del gobierno. Entonces, es cierto, vos lo traes a la mesa y obligás a discutir eso. Digo, cuando uno lo tiene ya tan incorporado en los análisis económicos, que lo descarta. Si vos sabés que no va a haber ninguna recuperación del ingreso de la sociedad bajo ninguna Bueno, circunstancia igual es durante que toda cada la vez está gestión de más Milei. ausente también
de las conversaciones con el funcionariado, porque el funcionariado que va y se presta a determinadas entrevistas con comunicadores amigos que le tiran centros, yo no veo que le estén preguntando, bueno, en algún momento a Javier Milei, bueno, ¿cuándo se va a sentir? Dejaron de preguntarles a los funcionarios y al presidente cuándo se va a ver, cuándo va a existir una mejora en la calidad de vida. Es que mira, el otro día hablábamos de que Trump dice lo que hace sin ningún tipo de excusa, ¿no? Entonces vamos por el petróleo, que eso tiene una ventaja, que es no perdemos tiempo discutiendo sobre la libertad de Venezuela, pero yo advertía que también tenía un peligro, porque cuando del debate público se excluyen ciertos ideales, en este caso la soberanía nacional, no solamente se pierde la discusión actual, sino que se va borrando de las proyecciones, de los ideales y de los valores de la gente hacia adelante. Cuando se dice el derecho internacional es una ficción, solamente vale el poder. Bueno, no, el derecho internacional es por lo menos una guía de cómo queremos que nos gustaría que sea el mundo, aunque no podamos hacerlo efectivamente, de la misma manera que las garantías procesales no significan que todos los días no caguen a palos a pibes en las celdas, Sí, no pero que significa que si no todos gocemos de existieran, ellas. pero si no existieran el mundo sería peor. Sí. Entonces, Lo mismo con la reforma laboral, ¿eh? Y- Estamos Claro. hablando todo el Exactamente. tiempo de, bueno, ustedes hablan de leyes laborales como si se cumplieran. Bueno, es la expectativa. Y el punto al que voy es, si se deja de hablar de paritarias, de recuperar el poder adquisitivo y demás, hace un par de semanas veíamos un video de un montón de pibes que les preguntaban cuánto ganaban y decían 400 lucas, 500 lucas, 600 lucas, y son pibes que creen que si ellos ganan más la economía corre riesgo, que si a ellos les va un poco mejor se va todo el carajo, que si ellos ganan más viene la hiper. Ahí hay un desafío político muy importante de explicarle a una generación que pueden pretender tener una vida más digna y que eso no significa 200% de inflación, que eso no significa todas esas cosas malas que ponen en el ideario de la izquierda o del kirchnerismo. Del Bueno, peronismo. en las protestas, en las manifestaciones de felicidad de venezolanos en la Argentina después del asalto estadounidense, escuchábamos un testimonio de alguien diciendo, bueno, la Argentina tenía que votar por la derecha en algún momento porque nosotros ya vimos esa historia de lo que representa regalar plata, empujar a la gente a la vagancia, etcétera, etcétera. Y no hay gobierno que haya, después del de Macri, incrementado más los planes sociales y el valor de los planes sociales que el gobierno de Javier Claro. Milei. Es decir, toda la contención social que están ejerciendo ahora tiene que ver con la AUH y su aumento que está bastante en línea con la inflación, además, a diferencia del resto de la economía. Sí, y es a pedido del FMI, porque si no, no lo harían directamente, Claro. ¿no? Es uno de los factores también que había remarcado. Pero retomando lo que decía Nico, me parece que cuando corren también la vara, lo que se ve es que ya ni siquiera se le consulta sobre el ajuste y sobre el efecto concreto que tienen un montón de cosas, hasta que no se ve a la gente en la calle, hasta que no se ve una protesta. Ayer dio otra entrevista y él sigue hablando del déficit y no se le repregunta qué hay atrás de ese déficit. Lo venimos contando desde el principio de la gestión. Detrás del déficit está el piso a los salarios, pero también, como decía también Fer, el recorte en el gasto público. Recorte del gasto público es ausencia del Estado, básicamente. Sí, y el asalto sobre recursos de las provincias que le son También. propios y que muchos de ellos están judicializados, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero que el gobierno asume como parte de su engañoso superávit. Es decir, ya no deberíamos decir ni siquiera linealmente el superávit del que habla el gobierno. Es un superávit mentiroso. Tal cual. Es un resultado operativo que se nutre de pisar jubilación, pisar salarios y sobre todo pisar recursos que son de Y la de las eliminar provincias. obras públicas, donde Claro. después tenés accidentes como los que pasó esta última semana en la Ruta 12, donde murieron personas porque un auto se perdió el control en una ruta con huella inundada. Sí, eso lo vemos todos los días, pero eso está claro, digamos, eso es evidente para todos, Fer, aunque debe ser recalcado. Pero yo cuando hablo también de las provincias, es algo que tiene que ver con, es el ladrón que tenía una deuda y que como te afanó la guita y se la llevó al prestamista de última instancia, dice, yo ya no tengo más deuda. ¿Cómo no tenés más deuda? Si acabas de afanarte la plata. Sí, claro. No era tuya esa guita. Es decir, te la choreaste en algún momento, esa plata debería volver al robado. Ahora el robado no reclama tampoco con mucha No, energía, no. ¿no? Y aprovecho esto para hablar un poco de política, porque se está empezando muy lentamente a discutir los temas que van a tratarse en el Congreso cuando se reactive la actividad.
yo diría dos caras de la misma moneda, la reforma laboral por un lado, y el DNU, que es casi una reforma penal de facto del otro, penal y procedimental penal sobre todo, porque el tema es lo que te pueden hacer antes de que un juez se acerque a tu caso. Y ha habido en estas horas novedades sobre los dos temas. Si querés, Alan, contanos primero lo del DNU y después vamos con las novedades de reforma laboral, que además están en una excelente nota de Mariano Martín en el Destape. Sí, porque hoy Santilli empieza su gira, 10 provincias va a visitar durante el verano. La primera es Chubut, con el gobernador Torres a cargo, de sintonía, en este caso ideológica, pertenencia partidaria. Se supone que Santilli todavía es más o menos, como dicen los Lakers. Camiseta de los Lakers, a veces es violeta, a veces es amarilla. Por eso, hoy va con la camiseta amarilla para sentarse en la misma mesa que con Torres. A ver, el encuentro va a ser en la tarde. Está, por un lado, desde el lado de la provincia, lo que es la asistencia por los incendios forestales, que ahí va a haber foto con agradecimiento y toda la pompa. Y luego, sí, el reclamo por la búsqueda, en realidad, que está haciendo Torres de un acuerdo por el flujo de la caja jubilatoria de la provincia, además de la amenaza que viene estableciendo Torres, aún no ejecutada, de presentar un recurso ante la Corte por una deuda de 50.000 millones que ya asciende, que se viene acumulando desde 2018. Se suponía que Torres iba a hacer la presentación el lunes que ya pasó. Todavía eso no ha ocurrido. Ya la semana pasada también había amenazado con esta posibilidad, pero es uno de los planteos que está sobre la mesa y que se va a incluir, y que a cambio Santilli va a pedir el acompañamiento de la reforma laboral, en este caso a cargo del diputado Loma Ávila, que le responde directamente. Ávila, que sobre la reforma laboral había planteado reparos, había dicho que el proyecto así como está, él no lo iba a votar, pero hay que ver qué pasa si surgen algunos cambios en el debate hacia adelante, ¿no? Entonces, allí está, me parece, la cuestión de esta primera reunión que va a tener Santilli. Después también va a tener otros encuentros en esta semana. Va a recibir a Silioto en Casa Rosada. También va a viajar a más provincias, a Mendoza y a Chaco, esta misma semana, todos con el mismo objetivo. Silioto, el dato es que es uno de estos gobernadores que no formaban parte de los más amigables con el gobierno, si bien sí respondió a esa primera llamada que hubo después del resultado electoral del 26 de octubre, pero después salió en la foto de los gobernadores opositores y demás. Pareciera que Santilli está haciendo todo lo posible para demorar el momento en el cual tenga que poner las manos en la provincia de Buenos Aires, que es el más difícil de los puntos por la relación con Kicillof y porque él quiere ser candidato a gobernador en 2 años y entonces tampoco puede actuar muy abiertamente en contra de los intereses de la provincia. Yo no veo todavía una reunión con Kicillof en el escenario, no la veo. Es más, Santilli nunca se reunió con Puyaro, ni siquiera. Todavía no se reunió con Puyaro. Entonces, si ya Puyaro es un límite para Santilli, imagínate Kicillof. Es un dato a tener en cuenta. Puyaro, que también la semana pasada llevó adelante y expresó algunas críticas al gobierno nacional, y bueno, y en definitiva no trajo los dólares como le pidió Caputo. Está en un momento en una relación muy tensa o se tensó más en el último tramo del año pasado la relación con el gobierno. Veamos por qué un punto clave de la reforma laboral y que están viendo los gobernadores es que, claro, la baja en ganancias y la serie de beneficios a los empresarios sacrifica recaudación y sacrifican recursos coparticipables, que son de las provincias. Veamos la placa número 1, porque el IARAF había hecho un estudio donde da cuenta de esto. La provincia de Buenos Aires encabeza el ranking en millones de pesos del impacto que tiene la reforma laboral, así como está hasta ahora en los recursos provinciales. Pero mirá en el pelotón que le sigue: Catamarca, Chaco, Chubut y Córdoba. Son el resto de las provincias que también van a... No, perdón, esto está no está en orden. Ahí está Córdoba, Mendoza. Mendoza, 45.000. Sí, creo que Córdoba es la segunda más afectada, con 95.000 millones de pesos.
Después tenés Acá también tengo, con mucho impacto. Acá tengo, el resto son, o sea, en el podio están Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Sí que proporcionalmente también son las provincias que tienen mayores recursos, mayores población, es decir, va en línea. Ahora, el segundo pelotón es Chaco, Entre Ríos y Tucumán. Y allí me parece importante también prestar atención, a ver, el impacto en la recaudación de aprobarse la ley así como está este año va a ser recién en el ejercicio fiscal 2027, porque las empresas recién a fin de año van a hacer el pago de ganancias y se va a ver la merma de recursos. 2027, pleno año electoral. En este caso. Entonces, el impacto fiscal se va a ver muy sobre la campaña electoral de las provincias, donde muchos de estos gobernadores buscan, por un lado, o la reelección o también alguna perspectiva nacional. Entonces, vayamos a la placa número 2, porque cuando uno ve esto, el segundo grupo de los más afectados, y hay una correspondencia entre quienes han requerido mayor asistencia del gobierno nacional y que a cambio de votos en el presupuesto la han obtenido. Tucumán, Neuquén, Misiones, Chaco y Catamarca. Les decía, Chaco, Entre Ríos y Tucumán son las provincias que son las que están más perjudicadas en relación al recorte en ganancias de la reforma laboral. Si se fijan, 35.000 millones entonces recibió ATN Tucumán, y después el resto están todas ahí entre 19.000 y 18.000 millones. Son justamente las mismas que van a ser muy perjudicadas de aprobarse la reforma laboral, y este tema seguramente en esta ronda de reuniones los gobernadores se lo van a plantear a Santilli con un resultado que me parece que yo no lo tengo. Bien, y Pobre. más allá, digo, por un lado está la billetera y por el otro lado un gobierno que ya se va haciendo a la idea de hacer algunos cambios al proyecto para tratar de sumar también algunos votos a esa reforma laboral, Mariano. Sí, me tomo del cierre de Alan porque arranco desde ahí justamente. Estábamos relevando hoy, temprano, hace un ratito, en el Destape Web, que se trabaja sobre dos hipótesis. Sabemos que además en el gobierno no hay una voz unívoca respecto de casi nada. Ahí está la voz, el super yo libertario que lo expresa Federico Sturzenegger con esa prédica de libertarianismo a ultranza. Y está el ala dialoguista, el ala política que encabeza Santiago Caputo, a donde está nucleado Diego Santilli, a donde están los primos Martín y Eduardo Lule Menem, que dicen desde esa área que hay margen para que la reforma laboral tenga mayor volumen político. ¿Qué es lo que le preocupa al gobierno? ¿Creen en el Ejecutivo, Nico, que la reforma laboral está muy cerca de aprobarse? ¿Tienen los números para hacerlo? Pero ¿qué creen en el gobierno y qué ven también en el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué ven desde afuera respecto de la Argentina? Que la Argentina necesita volumen político para aprobar, no solamente números fríos, no solamente una ecuación aritmética que le haga por muy pocos votos prosperar una reforma de largo alcance como es esta que pretende Javier Milei. Y desde esa perspectiva es donde se trabaja sobre dos concesiones que son muy importantes a este proyecto. Ahí es donde me baso en el cierre de Alan, porque se especula en el gobierno con bajar o morigerar el capítulo fiscal de la reforma laboral, que si lo lees técnicamente no tiene nada que ver con la reforma laboral. Es decir, no aborda ningún punto que tenga que ver con las relaciones del trabajo, no tiene nada que ver con los convenios colectivos, no tiene nada que ver con las paritarias, no tiene nada que ver con las contrataciones, con los despidos. Es pura y exclusivamente sería la teoría del derrame para tontos. Bueno, es, vamos a meter por la ventana en la reforma laboral una baja impositiva para las empresas en el tramo más alto de retención del gravamen, en la lógica de que con esa plata de más que van a tener las empresas, van a tener más ganas de emplear gente. Claro, lo que dicen en el gobierno es que eso a la larga va a generar mayores recursos, porque también es una contradicción en sí misma con el otro proyecto que quiere discutir el gobierno, de que cualquier norma tiene que decir dónde van a salir los recursos. Bueno, una reforma impositiva implícita, como está aquí en la reforma laboral, bueno, el gobierno tendría que decir también qué va a hacer con esos recursos que estábamos viendo recién, con varios millones de pesos que va a perder a las arcas públicas. Dice, no, es que a la larga vamos a recaudar más.
más. Claro, no va a ser ni en 2026 ni en 2027, tal vez en 2028 si es que aumenta la cantidad de empleo. Bueno, lo decía Federico. Nunca se pasó. cumplió eso. No, Nunca pasó, claro. pero lo dijo Federico Sturzenegger hace poco. Yo creo que hay que revisar cada vez que Federico Sturzenegger se declara encima, porque realmente es asombroso las cosas, las barbaridades que dice. Cuando en una oportunidad le hablaban de los despidos en la administración pública, la sangría de estatales, y él decía, ustedes no me tienen que preguntar, con esa jactancia tan propia de Sturzenegger, no me tienen que preguntar por los despidos de ñoquis, entre comillas, en la administración pública, me tienen que preguntar qué va a hacer la población argentina con todo ese recurso excedente que ahora va a volver. Claro, como si esa plata, entre comillas, que se ahorra el Estado, le volviera directamente al contribuyente. No, se la lleva el gran capital, se la fugan los tipos con guita, los que tienen margen para comprar dólares. Dicho eso, perdón que no dejo de acordarme de Federico Sturzenegger y de sus tonterías, pero ponía en contexto, Alan, hay un número global que unifica todo lo que dejaría de percibir en las provincias. Se calcula que alrededor de 1.12 billón de pesos, lo que es decir, mil millones. No, un billón es 1 millón de millones. 1 millón de millones, perdón. 1 millón de millones, punto, 1.000 millones más, lo que dejarían de percibir en total. De eso, un poco menos de la mitad en recursos que van directamente a la nación y poco más de 1 billón. Más de la mitad, perdón, de ese global. Lo dejan de percibir las provincias, entre otras, O sea, la provincia de Buenos Aires. 1.1 billón de pesos Sí. es lo que se deja recaudar, unos 600 Porque, mil exacto. millones de pesos los perdería las provincias. Las provincias. Claro, porque los números que compartíamos eran únicamente con las modificaciones en ganancias. Sobre ganancias que están implícitas en la reforma laboral, no es todo el paquete fiscal que está dentro de la reforma laboral. Claro, son recursos coparticipables y lo que dicen en las provincias, y eso lo vamos notando, creo que te diría de forma quirúrgica en las declaraciones que vamos a empezar a escuchar en los últimos días. Esta semana nuestro colega Nico Fiorentino entrevistaba a un diputado creo que de Córdoba, que daba a entender que había mucho reparo con la reforma laboral. Y sabemos que es una provincia, y Martín Yarlora en particular es un gobernador que ha participado bastante de cerca de la gestión, pero creo, insisto, que vamos a empezar a ver esos pronunciamientos más bien quirúrgicos porque tienen que hacerle saber desde las provincias al gobierno nacional que tal como está planteada la reforma laboral, sobre todo con este capítulo ingresado por la ventana, no va a haber margen para aprobarlo. De ahí esta gira que va a hacer Diego Santilli, donde todo indica, por lo menos a mí me lo informan desde el ala dialoguista del gobierno, que se les va a manifestar a los gobernadores la predisposición a bajar o modificar sustantivamente este capítulo para que no esté la percepción de una pérdida tan concreta de recursos de parte de las provincias. A ver, más allá de los detalles técnicos, básicamente vuelve a decirle a los gobernadores, hay plata para ustedes a cambio de que caguen a la gente. Por supuesto, como Bien. sucedió ya con los jubilados, por ejemplo. O con el sucedió- presupuesto de este año, sin ir más Como lejos. sucedió con el presupuesto en el capítulo educativo. Es decir, Un saludo es- al amigo Cuader también. Es plata inmediata, pero en este caso te diría que, parafraseando lo de palo y zanahoria, no es ni siquiera una zanahoria. Acá lo que se dice es, no te voy a pegar un palazo, quédate tranquilo, no te voy a sacar todo lo que te dije que te iba a sacar, te voy a sacar menos o quizás no te saquemos por este rubro. Palo pero despacito. Es espectacular en la lógica en ese sentido. Y hay una segunda, un segundo tópico donde el cual el gobierno analiza hacer concesiones, que es en el capítulo del derecho de huelga. Sabemos que no una, no dos, ya van 3 oportunidades en que el gobierno intenta limitar severamente el derecho de huelga en la Argentina. Lo hizo por primera vez con el decreto 70/23, frenado por la justicia laboral. Lo volvió a intentar en el decreto de necesidad de urgencia 340 del año pasado, también frenado por la justicia, incorporando una enorme cantidad de actividades a las denominadas esenciales, es decir, aquellas que están impedidas de realizar una medida de fuerza sin dejar un servicio mínimo casi en su plenitud. En la práctica una prohibición del derecho a huelga. Prohibición, gracias, Para Nico. el 80% de las Sí, actividades. el 75% del servicio tiene que ser prestado en aquellas actividades que son consideradas esenciales. Y además, como si esto fuera poco, incorpora una segunda noción que es una novedad, si se quiere, un sui generis inventado por estas cabezas brillantes, que son los servicios de importancia trascendental. Entre las dos, Nico,
entre las esenciales y las de importancia trascendental, que obligan a la prestación del 50% de la actividad en una medida de fuerza, prácticamente está todo incluido. Sí, porque es tan amplia la consideración que vos no podrías hacerlo. ¿Qué dicen en el gobierno? Bueno, quizás muchas que metimos en actividades esenciales en una negociación donde ustedes le dicen a la CGT nos puedan dar más volumen de apoyo, podríamos pasarlas a las de importancia trascendental para que ustedes puedan tener un poquito más de margen de presión. Es joda. Bueno, es joda, pero dentro de la presunción del gobierno yo lo tomaría en serio, porque hemos visto que muchas cosas que parecían joda, en algún momento adelantábamos acá los salarios dinámicos, en algún momento adelantábamos la jornada laboral de 12 horas, bueno, todo eso se fue plasmando. Los tickets canasta. No, La vuelta Las de los tickets de vacaciones comida, divididas. las vacaciones fraccionadas, la Es joda si un indemnización fraccionada. interlocutor toma eso como una concesión significativa. Habrá que ver. No te olvides que así como hay gobernadores que se colaboran encima, bloques legislativos teóricamente opositores, hay algunos dirigentes sindicales que están esperando el momento de subirse al carro libertario, por lo menos como dadores de gobernabilidad, sino como parte integrante del gobierno, ¿no? Una cosa mandinga. Che, en minutos nada más los voy a actualizar sobre algo que comenté antes del pase, en el prepase, y que se está volviendo título en todo el mundo y tiene que ver con el anuncio de Estados Unidos del abordaje de un buque ruso, quizás el conflicto directo entre Estados Unidos y Rusia más importante desde la caída del muro, desde el final de la Guerra Fría, y que tiene algunas implicancias muy importantes y que tiene que ver con lo de Venezuela también. Les voy a dar detalles ahora en un minuto, pero vamos un poco a mirar lo que está pasando en el sur de la Argentina, que también es importante, que también es urgente, que también ya es un clásico de todos los veranos, lamentablemente, y que este gobierno no solo pareciera no haber aprendido nada de lo que sucedió hasta ahora, sino no estar ni interesado teóricamente en que esto sea un problema y cómo se puede llegar a solucionar. No, me imagino que Santilli se va a sacar la foto con el fuego de fondo. No sé cómo van a hacer para que no se vean las llamas que están consumiendo buena parte de Chubut. Especialmente el incendio se está desatando en Puerto Patriada y El Hoyo. Las imágenes que estamos viendo son dramáticas. Estamos hablando de animales que mueren. Estamos hablando de casi 3.000 evacuados en total en todo el país. Y es como decías, ¿no? Vecinas y vecinos dicen, esto pasa todos los años, lo que pasa es que no se está solucionando el problema de fondo, la ley de manejo del fuego tampoco está teniendo el financiamiento que necesitaría. Entonces, este año al menos igual una buena, porque el año pasado había echado brigadistas, Sí, ¿te acordás que lo hablamos? Mientras, en enero, mientras estaban los incendios. mientras lo estaban combatiendo. Tenemos en la placa 9 un mapa interactivo para que veamos dónde están los focos activos en este momento. Y las consecuencias son bastante visibles, ¿no? Porque estamos hablando de casas reducidas a cenizas, chacras destruidas, la comunidad entera está en vivo. Ahí estamos viendo una toma panorámica para los que nos están escuchando. Desde el satélite. Satélite, sí. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Miren ese rojo, es muchísimo. Las llamas están avanzando, los brigadistas están llegando en botes, ya no saben qué más hacer. ¿Y por qué se dan también estos incendios, no? O sea, ¿por qué avanzan con tanta facilidad y también en esta época del año? Bueno, Torres, recién lo mencionábamos, al gobernador de Chubut, habló ayer y él decía que se están haciendo cosas. Es cierto que a diferencia del año pasado, como no sé qué habrá pasado, pero algo de financiamiento parece que llegó para combatir, no lo suficiente. Y fíjense lo que estaba diciendo en el tape 11. Con este incendio. Sí, la amenaza existió, el llamado telefónico existió y el material acelerante, el combustible, ya está constatado que se encontró tanto en el incendio de Cholila como en el incendio de El Hoyo en el día de ayer. Nosotros mantenemos la misma lógica que tuvimos desde el día 1. Ante cualquier situación de amenaza, siempre vamos a ir hasta las últimas consecuencias, como lo hemos hecho, como tuvimos condenados, como tuvimos también detenidos.
Bueno, a ver, para los que estamos acostumbrados a cubrir incendios, esta confirmación suele llegar más tarde, ¿no? Esta ratificación de que fue intencional finalmente el fuego que se desató. Decíamos, las condiciones climáticas también generan un clima propicio para que esto se dé, sequía prolongada, altas temperaturas y vientos, o sea, características propias de la zona, generan este caldo de cultivo para que se den los incendios. Lo que pasa es que tiene que haber alguien que encienda la mecha en algún punto. Y lo que dicen los vecinos y las organizaciones locales es que hay algún que otro interés ligado al espacio inmobiliario, al negocio inmobiliario también, porque las zonas quemadas coinciden con áreas de alto valor turístico, algo que ya escuchamos todos los años cada vez que se desata un fuego en la Patagonia. Digo porque es muy probable también que en breve responsabilicen a comunidades de lo que está pasando y la verdad es que los vecinos mismos dicen que es otra cosa. No solamente los vecinos, los bomberos que lo están combatiendo están denunciando también la situación. No es una denuncia nueva, pero los emprendimientos privados también se benefician cuando hay fuego. Y el gobierno hace poco derogó la ley que prohibía claro. Edificar o darle otro uso a terrenos que hayan sido víctimas de este tipo de incendios, sí. ¿no? Sí, hay que ver después en la práctica cómo se implementa. En la placa 10 tenemos el posteo que hizo un bombero que, como decíamos, en este momento está combatiendo el fuego. Y él lo que decía es justamente esto, ¿no? Si bien está la ley de manejo del fuego, lo que hay es un ajuste presupuestario. También hay una disminución de recursos del Estado Nacional para esta prevención y esto repercute en la falta de equipamiento y brigadas específicas para dar respuesta ante estas emergencias. Hay algo que nos explicaban el año pasado, que es que no solamente se tienen que dotar de recursos a las brigadas en el momento del fuego, sino antes también, estar pendientes de esto que decíamos. Si realmente fue un factor climático, entonces, bueno, hay que ir monitoreando esas zonas. El año pasado hubo despidos, y no todos fueron reincorporados, que eran justamente los que tenían que determinar cómo estaba cada zona. Y bueno, en ese momento no renovó los contratos de 500 brigadistas y despidió personal. Entonces, bueno, sí, puede ser el clima, pero ya el mismo Torres dijo que fue intencional. Bueno, las comunidades, 2 más 2 es 4, dicen estamos más expuestos al avance del fuego y al mismo tiempo no están financiando adecuadamente el combate de los incendios. Entonces, ¿cuál es el negocio que está atrás? Y un gobierno que es negacionista del cambio climático. Eso ni hablar, a ver, ya también lo veníamos contando, ¿no? Él está no solamente en contra del cambio climático, sino que se embandera a nivel internacional, en cada instancia internacional que tiene, él sostiene que el cambio climático no existe, que es una creación cientificista y que él está completamente en contra. Recordemos que hace unos años un ministro de Ambiente dijo que había que rezar ante los incendios de Córdoba. Este gobierno ni siquiera eso. ¿No? Estamos peor que con el reino Berman. Pero bueno, es impresionante. Veremos qué dice Santilli y qué fotos se saca con los incendios. Mientras tanto, las comunidades, los ciudadanos, algunos tuvieron que evacuar, no saben si van a poder volver a las casas. Digo, es una situación dramática a la que están acostumbrados, pero al mismo tiempo no deberían estarlo. Está claro. Vamos a movernos con la información hacia el norte del Océano Atlántico. Allí está sucediendo en este momento un episodio que puede llegar a quedar en los libros de historia. Ojalá no. Ojalá en unas horas haya sido una simple refriega, pero también es la posibilidad de que sea el primer enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia desde la Guerra Fría. Y de hecho la Guerra Fría en gran parte se llama Guerra Fría porque no se enfrentaron directamente Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Cómo es la historia? Básicamente, hace varias semanas salió de un puerto iraní cargado de petróleo un barco llamado Bella 1 con bandera venezolana o iraní, según los reportes. No lo tengo claro, por eso dejo acá aclarada esa imprecisión. Después lo pueden buscar, lo podemos buscar. En el camino hacia Venezuela descargó el petróleo que llegaba, aparentemente, eso es lo que dicen, y siguió camino a Venezuela con otra carga que se desconoce. Trató de pasar por encima del bloqueo que estaba haciendo Estados Unidos de Venezuela, no lo logró,
Cuando se da cuenta de que no lo va a lograr, da media vuelta y empieza a irse, y ahí un grupo de naves de Estados Unidos trata de abordarlo. No sabemos por qué, pero no se conformaron con que no pase el bloqueo, lo fueron a buscar y trataron de abordarlo. El barco, inmediatamente después de zafar de ese primer intento de abordaje, cambia el nombre, pinta una bandera rusa en su casco, que es una forma de representar que cambió de jurisdicción y ahora ya no es más ni iraní ni venezolano, sino ruso, y empezó a rajar, se supone, con rumbo a Rusia, mientras, y durante varias semanas, los barcos y aviones del ejército y helicópteros del ejército y de la Marina norteamericana los perseguía por el Océano Atlántico. Bueno, hoy lo alcanzaron. Y a esta hora, las autoridades de Estados Unidos anunciaron que tomaron el barco y que lo incautaron. También se sabe que Rusia había mandado a la zona para protegerlo una serie de naves y hasta un submarino. No se sabe si esas naves llegaron a tiempo y dejaron que Estados Unidos lo haga o están por llegar y entrar en contacto con las fuerzas norteamericanas. La información por ahora es incompleta, por eso lo quiero tratar con mucho cuidado. Pero insisto, Estados Unidos anunció que incautó este barco cuya carga es desconocida y que Rusia estaba dispuesto a proteger con también fuerzas militares. La posibilidad de que haya algún tipo de enfrentamiento directo entre las fuerzas de Estados Unidos y las de Rusia en el Atlántico Norte, en este caso entre la costa norte de Escocia y el sur de Islandia, es algo de minuto a minuto y que se está siguiendo en todos los medios del mundo. Nosotros te lo vamos a contar acá si llega a haber alguna novedad antes del mediodía y durante toda la jornada en el Destape Web y también acá en el Destape. Pero claramente estamos hablando, cuando decíamos el otro día que lo de Venezuela no era solo sobre Venezuela, que estamos hablando de un escenario mundial con ramificaciones y cuestiones cruzadas entre Ucrania, Venezuela, Taiwán, Medio Oriente, lo que pasa en la Argentina con Milei también, nos referimos a este tipo de cuestiones. Sí, déjame sumarte que también Reuters está dando cuenta que Venezuela detuvo el envío de petróleo a China también, digo, para sumar actores a este panorama que vos estabas trazando. Dice que PDVSA dejó de enviar petróleo a China y que solo se estaban cargando embarques destinados a la petrolera estadounidense Chevron. También, digo, ¿no? Para sumar un poco más. Sí, en un momento de mucha tensión, se habla de nuevo en Medio Oriente de ataques cruzados entre Israel e Irán, quizás en las próximas jornadas. De hecho, hoy algunos países, Australia y otros, emitieron una alerta a sus ciudadanos para que abandonen el territorio iraní. Hay obviamente un mundo que está muy convulsionado, donde había varios frentes abiertos que se sabía que estaban comunicados, pero que era una comunicación incompleta, y donde parece que ahora lo que está pasando es que se están cayendo esas compartimentaciones y donde todos estos conflictos están confluyendo en un gran conflicto de alcance en global. Un único teatro de operaciones, como se solía De decir. alcance global. Hoy China volvió a pedir la libertad de Maduro y dijo que está dispuesto a colaborar con los países de América Latina para garantizar la soberanía y la paz en la región. Es una declaración. Pero también es una declaración. Sí, decirle a Estados Unidos, esto no es con acuerdo nuestro, en todo caso, que era una de las especulaciones. Y el primer paso, y que es fundamental para que esto esté sucediendo, que es la militarización del Atlántico, que ocurrió ante los ojos de América Latina y la pasividad total, que sigue profundizándose y que estamos viendo consecuencias explícitas y cómo Estados Unidos está avanzando militarmente en esa zona sin que los países que son soberanos de esas porciones del Atlántico digan algo, Sí. o se manifiesten o se expresen de manera regional. Es decir, o sea, realmente debería haber ya existido algún tipo de pronunciamiento en contra ya solamente de la presencia militar a esta escala de los Estados Unidos. Sí, Petro en Colombia en algún punto fue el que lo enfrentó y después también tuvo que sufrir las amenazas por parte de Estados Unidos. Hoy hay una marcha en Lula Colombia. También. Lula también en Lula. Brasil. Colombia y Brasil, dos países que tienen elecciones presidenciales este año, elecciones en las cuales ya podemos dar por descontado que Estados Unidos va a intervenir. Digo, imagínense si a nosotros Trump salió a decir, si no votan a Milei, les sacamos el apoyo y van a tener una crisis. En Colombia directamente van a decir, miren que si no gana el candidato que yo quiero, los bombardeo.
Prepárense para eso, porque ese va a ser el nivel del debate este año. Y Brasil, obviamente, más complejo, pero donde Lula no tiene ni de cerca garantizado un triunfo en las elecciones y donde van a estar puestos la mayor parte de los esfuerzos de Estados Unidos, porque es obviamente la pieza más importante que le falta a su rompecabezas en la región. No, y que también hay que ver cómo opera, así como en la República Argentina operó el temor fundado por los Estados Unidos de un caos económico si no ganaban la libertad avanza. Hay que ver también cómo opera en los ciudadanos de América Latina el hecho de ser tal vez invadidos por los Estados Unidos, bombardeados o que si no gana una fuerza aliada a Donald Trump. Sí, ir a votar bajo amenaza de bombardeo. La verdad es que no es muy democrático, que digamos. Bueno, es la nueva democracia que supimos conseguir. Sí, con un poco de... ¿Podemos cambiarla todavía? ¿Está en garantía? Ya, ¿tenés armas? No. Y es difícil. No, pero digo, con mucho ruido de un lado y bastante silencio de otros. Yo no veo pronunciamientos muy categóricos. Pareciera que esto de la mancha venenosa que para muchos representa Nicolás Maduro supone también un dejar hacer respecto a Donald Trump, o por lo menos pronunciamientos no con la firmeza que uno esperaría. Por supuesto no del gobierno, ¿no? Estoy hablando de aquellos bloques, aquellos partidos que se declaran de oposición. Me parece que están un poquito mansos, perdón que lo diga de esta manera. No sé si están especulando, si están tratando de ver el cálculo de hasta dónde llega Estados Unidos, porque esta misma volatilidad que expresa Donald Trump en cada una de sus acciones a veces te impone una cautela, pero sobre determinados hitos me parece que no hace falta esperar el desenvolvimiento de los acontecimientos como para decir, acá hay límites que se han traspuesto de manera brutal. Mi hipótesis, después de haber hablado con varios dirigentes, es que hay muy poca gente en la dirigencia argentina, la dirigencia opositora argentina, que entienda la gravedad del problema en el que estamos. La verdad es esa. Lo digo así, no hay una conciencia de la excepcionalidad de este momento. Piensan que Milei es otro gobierno de derecha más, que lo de Trump es otra bravuconada de Estados Unidos, y que la población más, va a ir a buscarlos a la carrera. Y que no hay cambios que se están sucediendo en este momento y que vayan a ser irreversibles, ni mucho menos. Los temas que vengo tocando en editorial ayer, hoy y demás, me preguntaba un amigo ayer, che, hay gente que te manden un mensaje, te pregunten por esto, les dé curiosidad. La verdad que no. Digo, no es porque me tengan que llamar a mí, Sí. pero cuando hablo con ellos y les digo, che, con el decreto de la CIDE, les digo, Sí. miren que esto abre la puerta a Palantir, abre la puerta a la vigilancia masiva. Me dicen, ¿pero en qué parte? No, como que no Sí, no hay las un... presentaciones judiciales tienen que ver con sectores del radicalismo, del alfonsinismo. Quiero decir, sigue imperando en la oposición que uno visualiza como todavía mayoritaria, que podríamos decir vulgarmente el peronismo, el kirchnerismo, esa idea de el famoso dejar hacer, dejar pasar. A ver hasta dónde se debilita solito Milei sin intervención. Y la verdad que no pareciera que se esté debilitando solo. Sí, probablemente nos esté empujando más temprano que tarde a una situación muy dramática. Muchos recordaremos 2001. Pero en el mientras tanto, todo ese daño que se genera no encuentra un contrapeso del otro lado. A mí eso es lo que me tiene probablemente más preocupado. Yo de Milei lo único que puedo esperar es un agravamiento de las condiciones, un empeoramiento, un mayor avasallamiento de las libertades individuales. Pero lo mínimo que espero es una respuesta y una propuesta de parte de la oposición que hasta ahora no estoy viendo. Anda a decirle a los demócratas a ver si tienen alguna respuesta. No, es un problema global, obviamente. Es un problema Sí. De nuevo, Fer, esa misma respuesta es un problema global, es lo que yo escuché sistemáticamente en cada entrevista que le hacíamos al peronismo, al kirchnerismo durante la campaña, diciendo, che, el crecimiento de Milei, antes de que fuera el crecimiento de Milei, ¿qué pasa? ¿Dice algo del peronismo? No, eso es una cuestión internacional. Internacionalmente están creciendo. El peronismo es un fenómeno endógeno. Entonces, si el peronismo, que es un fenómeno único o probablemente El excepcionalismo con argentino. una excepcionalidad,
no puede dar respuesta a eso de una manera diferente del resto del mundo, también estamos en un problema. Es que el hecho de que sea un problema global no lo hace menos un problema. Bueno, Igual te tenés que hacer cargo de resolverlo. En todo caso es un problema más difícil. Exacto. Pero no puedes decir, ay, no, es una cuestión Pero por así. eso, que cuando no- yo hago énfasis en la respuesta latinoamericana, es eso, o sea, la escalada y las luces amarillas que venía expresando Trump no son desde este fin de semana. Y él fue avanzando justamente porque nadie puso un freno concreto más que alguna otra declaración aislada que no ha resuelto, porque justamente lo que se mostró es ese vacío de poder. Y ante ese vacío de poder, Trump avanzó. Bueno, fíjense que si bien hay muchas discusiones sobre si son o no fascistas, si son o no neoliberales, si son o no nacionalistas, nadie duda que hay nuevas derechas. De que hay derechas que hablan de esta época y de los problemas de esta época, en sus términos horribles, pero que las hay. Nadie habla de nuevas izquierdas. Hay un vacío ahí. No hay hoy en día una propuesta, digo izquierda por contraponerlo, pero si quieren más amplia, una propuesta popular, una propuesta nacional, una propuesta humanista, una propuesta justicialista, díganle como quieran. Sí. No hay propuestas nuevas enfrente del bando de los supermillonarios y sus secuaces fascistas. No las hay. Mientras no tengas instrumentos, mientras no tengas una clase dirigente dispuesta a ponerle límite al capital, va a ser muy difícil. Así es. Porque todo tiene, me da la sensación, ¿no? Digo, origen en la acumulación de capital en estos megamillonarios. Y son los que han comprado la política. Hay trabajo ya desde hace varias décadas sobre cómo los ricos fueron coopando los gobiernos, especialmente en América Latina, y armando las estructuras tributarias que le fueron dando más poder a sus empresas. Bueno, digo, hasta que no tengas un poder político dispuesto a confrontar con el y no va a poder, mejorar. Tengo un podcast para recomendarte. Pero, perdón, y no va a mejorar, porque mientras nosotros estamos hablando, esas cuentas de los megamillonarios se van incrementando y su capacidad de presión y su capacidad de influencia y su capacidad de captación de los poderes políticos se va incrementando en la misma medida. Cuando Trump asumió el 20 de enero del año pasado, Elon Musk tenía una fortuna de 200.000 millones de dólares, que ya era un montón. Hoy tiene una fortuna de casi 800.000 millones de dólares. La multiplicó por 4 en un año de gobierno de Trump, y eso que en el medio se pelearon. Sí. Y eso que en el medio uno le dijo pedófilo al otro, Uno tenía- se revolearon. que tenía un cargo y después ya dejó de Claro. tenerlo. Sí, Era pero Sturzenegger. multiplicó por 4 y pasó de tener una fortuna equivalente a la mitad del PBI argentino, que es un montón, a tener una fortuna que es el doble del PBI argentino. Esa gente tiene dinero para sostener servicios de inteligencia privados, ejércitos privados. Realmente hay un desequilibrio que, si no se lo atiende, yo concuerdo con lo que dice Fer. Para mí, vivimos en una época de crisis concéntricas, ¿no? Está la crisis social, la crisis de las instituciones, la crisis económica, la crisis climática, la tecnológica. El eje de todas esas es como un sistema que gira en órbita a un eje. Y para mí el eje es que hay 5, 10, 20, 50 personas que son las dueñas de la tecnología más poderosa del mundo Sí. para conocernos y controlarnos, y a su vez de cantidades de recursos que no tienen par con ningún Estado. Nico, con te hago casi una ningún pregunta. Estado. La oposición, el peronismo, el justicialismo, la oposición más firme a este gobierno, ¿le tiene miedo a esos tipos con poder o No forman parte de complici- su marco teórico. ¿O hay complicidad? No forman parte de su marco Digo, teórico. no, Ni, no, una- estoy ni le pensando tienen miedo ni hay concretamente. complicidad. No se Pienso- dan cuenta del tamaño del problema que significa. Pienso, Galperín, Paolo Roca, el peronismo, ¿les tiene miedo, les tiene respeto, es cómplice? ¿Por qué no se actúa sobre factores que Nunca decididamente... entendieron, nunca No, pero pará, entendieron. ¿por qué no actúan sobre factores que decididamente están interviniendo en el gobierno, en el Parlamento, en la reforma laboral, en en el deterioro de las condiciones de vida de los jubilados, de los trabajadores? ¿Por qué no intervienen sobre esos que son los directos responsables y que son, en definitiva, quienes blindan a Javier Milei? ¿Por qué no están interviniendo? ¿Porque no saben cómo hacerlo? ¿Porque no tienen las herramientas para hacerlo? ¿Porque no quieren hacerlo? ¿Porque son, insisto, parte del mismo problema y se sientan en esas mesas y escuchan los mismos cantos de sirena? Pues yo también tengo esa presunción. Yo no sé si el peronismo es ese peronismo que
se ha plantado históricamente ante los poderes fácticos, ante el gran capital, o si es ese peronismo que se sienta en el Jockey Club cada tanto a discutir mano a mano, entre comillas, con ese poder. Tengo una respuesta para dar, dos respuestas en una. Una, no hay una posición unificada. Depende con quién hables en el peronismo, esos empresarios son o el enemigo absoluto, patria grande, o gente con la cual tenés que sentarte a negociar. El masismo. Para hacer muy grosso modo. Sí. Pero por otro lado, creo que ni unos, ni otros, ni los del medio, todavía hacen sus diagnósticos políticos en función de ponerle a este nuevo fenómeno. Porque, cito, millonarios hubo siempre, empresarios poderosos hubo siempre, pero acá hay un fenómeno nuevo. Me parece que ese fenómeno nuevo todavía no forma parte del marco teórico del peronismo, y te digo por qué. Porque en el momento en el que lo incorporen, el peronismo va a saber perfectamente dónde pararse, cuáles son sus propuestas y a dónde ir a buscar el poder que ahora no tiene. En sintonía con esto, tampoco veo vocación. No hay vocación, no hay una dirigencia, no ves vos cuadros medios, Sí, no hay audacia, cuadros con ¿no? vocación, con hambre de poder, con audacia, con ganas de sentarse, de estudiar, de presentar ideas nuevas, de recorrer territorios, ver ejemplos virtuosos, por dónde sí, por dónde no. Se ve mucho, ahí hay un déficit muy grande que se ve en toda la dirigencia opositora. Porque vos fíjate cuánto nos lleva de la discusión que hemos tenido hoy, las acciones del gobierno, de los Estados Unidos, de Donald Trump, de Javier Milei, de la reforma laboral, y cuánto tiempo nos lleva contrapesar eso. Recién ahora lo estamos charlando, como casi te diría por la ventana, porque dijimos, che, ¿y qué está pasando? Pero la verdad es que en la medida que la agenda siga copada solamente por quienes detentan hoy el poder en la Argentina y en el mundo, no va a haber margen, porque la imposibilidad de incorporar a la discusión pública que tienen las visiones distintas, sus posiciones, también deja el espacio libre para que cada vez sea mayor el margen de acción. A mí eso es lo que me tiene realmente preocupado. Es decir, a mí me interesa mucho más si hay un momento de colisión de intereses, si hay debates, si... Vos fijate que no hay un funcionario que diga a esta altura estos peronistas retardatarios, conservadores, ya no les dan ni bola. No, ni discuten. No les prestan atención. No tienen peso en la discusión, no tienen lugar en la agenda. Mirá los canales. Acá en el estudio tenemos otros canales de televisión. Todo es lo que está haciendo Estados Unidos, todo es lo que sucede en Venezuela, todo es lo que propone el gobierno y lo que avanza el gobierno sobre nuestros derechos. No hay un espacio para el resto. Y mirá que han hecho focus group, mirá que tienen coach, mirá que se inventan discursos, formas de abordaje. No le están encontrando el agujero al mate, ¿eh? Ahora, Nico, vos como decís, lo venís trabajando mucho en tu podcast. Estado de malestar lo encuentran en el YouTube del Estado. Gracias. ¿Ves lugar dentro de la democracia como conocemos hoy en Occidente para revertirlo? Mira, en el primer capítulo del podcast yo arranco con una definición de Guillermo O'Donnell, el politólogo argentino, que dio en 2001, analizando la crisis de Argentina de ese momento, pero que es muy, para mí, es muy gráfica para pensar los problemas de la actualidad. Y él habla de una democracia que se fue deteriorando como una casa a la cual las termitas le van comiendo la estructura. De afuera vos no ves que ya está muy deteriorada, pero por adentro se deteriora, hasta que un día viene un vientito mínimo y la tira abajo. Y lo que dice él es que es un proceso que no tiene punto de equilibrio. Es decir, si no se lo revierte, tarde o temprano esa corrosión va a tirar la casa abajo. Entonces, cualquier intento de conservar la democracia que tenemos hoy, defendamos los derechos que nos quedan, todo eso, está condenado al fracaso. Porque ya estamos en una pendiente tan profunda que hoy ya el Estado no tiene poder para cumplir con las expectativas que la gente pone en el Estado cuando elige un gobierno. De derecha, de izquierda, lo que sea, la gente lo que espera es que tener una vida un poco más tranquila, que te vaya un poco mejor, saber que vas a llegar a viejo con cierta tranquilidad, que tu hijo va a tener una vida mejor que la tuya. Pactos sobre los cuales se había construido esta sociedad en la que vivimos y que hoy ya no se cumplen. Y no es que no se cumplen porque hay malos gobiernos, sino porque el Estado no tiene ya el poder para hacer cumplir esos pactos. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente que reúne un cuarto, un tercio, la mitad de la riqueza del planeta y no paga impuestos sobre eso. Entonces, evidentemente, el esquema fiscal que mantuvo lo que se llamó en su momento Estado de Bienestar y que fue lo que hizo que hubiera una democracia
aparentemente funcional, ya no cierran las cuentas. ¿Dónde está esa plata? En el bolsillo de los grandes millonarios. Entonces, estos grandes millonarios, ¿qué hacen? Subvencionan a la ultraderecha, porque dicen, tarde o temprano la gente va a venir a buscar nuestra plata si quiere vivir mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, eliminar la democracia, subvencionar proyectos en todo el mundo que vayan bloqueando las vías que puede tener la voluntad popular para empezar a fijarse en nuestra riqueza. Lo que falta hoy en día, y esa es una de las ofertas que hay hoy en la mesa política en cualquier país, va a elección y hay un tipo que defiende estos valores, estos ideales. A veces con una narrativa más nacionalista, a veces con una narrativa más liberal, pero en el fondo defienden lo mismo, sea Milei o Bolsonaro, sea Trump o Meloni. Lo que está faltando es alguien que claramente proponga la otra opción sobre la mesa, que es justamente, bueno, vamos a buscar esos recursos, vamos a volver a armar un Estado que funcione en pos del bienestar de las mayorías y no de la acumulación de las minorías, y que lo haga de una forma que le permita acumular la cantidad de poder necesaria para que eso tenga algún tipo de tracción. En su último paso por Buenos Aires, el comandante Fidel Castro dijo no hay más lugar para revoluciones, haciendo referencia a la que él había protagonizado. Solo la educación es la próxima revolución. No nos estás dando margen ni dentro de la democracia ni afuera. Es eso. Bueno, es eso. Es decir, vos decís que después vos decís que viene la Edad Media y el feudalismo instalándose con los nuevos... No sé qué viene, pero sé lo que hay ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué es un mismo grupo de poder, el más poderoso del planeta, que al mismo tiempo... ¿Te imaginas? Pero que al mismo tiempo hace que la democracia no funcione y te dice, mira, no funciona, tenés que darnos todo el poder a nosotros para que funcione. Ese es el mecanismo. Y los plazos son muy cortos, evidentemente. Estamos viviendo en un mundo que se acelera porque ellos también lo aceleran, porque ellos creen en el aceleracionismo. Eso es algo que voy a desarrollar, supongo, en alguna editorial en estos días. Y creen que cuanto más rápido vaya y más extremen los conflictos, mejor, porque creen que van ganando. Entonces, porque además está demostrado que no hay capacidad de respuesta. Cuanto más rápido, más difícil es para la fuerza oponente entender lo que está sucediendo y poder oponerse. En parte también el peronismo no tiene ninguna propuesta al respecto porque no entiende el problema que significa el avance de estos empresarios tecnocráticos y tecnológicos. Porque sigue teniendo un horizonte en 2015, cuando hay que empezar a pensar en el horizonte 2035, en todo caso 2030, 2027 aunque sea. Pero dejar de mirar hacia atrás un mundo que dejó de existir. Sí, hay una película que yo creo que ya la había mencionado, pero que se llama Mountain Head, que Sí. plantea esto también, de cómo se reparten el poder. Primero, cómo se reparten en algún punto la opinión pública. Más que la opinión pública, la veracidad de los hechos. ¿Es una ficción o Es un una documental? ficción, es una ficción, es Pero una ficción. por eso, Pero por eso. sí, fue a ver, ¿cuándo la presentaron? Creo que hace 1 o 2 años. Pero en un momento también utiliza a la Argentina como ejemplo recurrente de inestabilidad económica, blanco de bromas y sobre todo como experimento de poder. Entonces, no lo quiero spoilear, pero plantean que alguien, uno de esos multimillonarios que estaban reunidos en la casa de uno de ellos, se tenía que hacer cargo del gobierno de Argentina desde su casa en el norte. Está muy buena. En realidad es bastante distópica, pero plantea un poco esto, me parece. Esto que decía Fer, compraron la política ya los multimillonarios. Sí, y no sí. solamente la política, sino también que ahora son los que pueden determinar qué es cierto y qué es no. Lo vemos cada vez más en el uso de la inteligencia artificial, en las redes sociales, cada vez más esta pregunta de, Grok, ¿esto es cierto? ¿Esto es cierto? Y ¿quién es el que determina lo que es cierto y lo que es preguntarle a no? Elon Musk. Son los Che, mismos. Elon Musk, ¿esto es cierto? Claro. Ahora, yo querría incorporar una dimensión, si tenemos tiempo, muy cortita, pero podríamos decir, bueno, no hay nada que hacer, porque la verdad, tienen la No, guita. justamente, está todo por Pero hacer. digo, tienen la guita, tienen los recursos, tienen la gente, tienen la decisión, tienen la audacia. Pero a mí no se me escapa que acá al lado está Brasil también, ¿eh? Y está el ejemplo de Lula. Lula está generando un proceso económico virtuoso, está con sus complejidades, por supuesto, con los desafíos, con la amenaza que representa Estados Unidos, pero con una visión soberana, con una visión productivista, con una visión industrialista. Y con un apoyo de los medios. Bueno, Que eso es probablemente lo que le esté dando hoy a Lula El oxígeno que necesita frente a un contexto global donde
Bueno, acá los medios, salvando las distancias, digamos, nosotros estamos en otra perspectiva, pero acá los medios mayoritariamente, y siempre me acuerdo de ver los canales, están en otra frecuencia, pero digo, no está tan lejos el ejemplo de que se puede hacer algo diferente, de que se puede plantear algo distinto, no con las recetas históricas probablemente, pero digo, está ahí. A Lula además se plantó contra X, cuando tuvo de decir, esta plataforma en este país si no acatan las leyes no, y finalmente lo logró. Porque es eso, la batalla no es solo política, tiene que ser una batalla que se den todos los frentes al mismo tiempo. Claro. En la política, en la economía, porque se trata ya de... el posibilismo ya se Sí, por mostró, ejemplo, 2019, 2023, ya sabemos. La relación de fuerzas hay que cambiarla. Por Esta ejemplo, relación de fuerzas claramente un no lleva por el gobierno buen camino. nacional popular tendría que prohibir que funcionarios judiciales o del Estado o de cualquier nivel donde tenga injerencia asistan a cursos de capacitación dictados por el Departamento de Estado. Eso sería Por ejemplo. una opción. Eso sería la primera medida. Hay países del mundo que tienen ese tipo de medidas muy fuertes contra el financiamiento extranjero de ONGs. Digo, hay mil cosas para hacer. Me parece que pensar medidas es como pensar en nombres. Hasta que no haya un cambio paradigmático desde dónde se habla y cuáles son las soluciones que se le presentan al pueblo, no importa qué medidas imagines, un programa, una plataforma, hay que volver a calentar a la gente. Esa gente que dice, no me interesa la política, esa gente que dice, los políticos siempre me cagaron, hay que volver a hacer que en algún momento diga, la política es la que me va a salvar de esto. Es difícil, sí, pero hay que hacerlo. Digo, yo encuentro un problema con eso. Sí. Coincido plenamente, obviamente, ¿no? Digo, ¿cómo llegas a esa gente cuando esa gente se informa o interactúa a través de redes sociales manejadas por un algoritmo que te deja linealmente afuera y que permiten que mientras estás jugando en línea le aparezca un cartel de Milei presidente dentro del jueguito? Cuando sabés que vos nunca vas a tener oportunidad de estar ahí adentro. Que están permanentemente sometidos a un discurso. Eso Si es vos- porque no tienen ningún tipo de regulación. Y Claro. ahí hay una respuesta. Hay que empezar Lula a poner... tenía, ¿no? Una respuesta. Creo que lo charlábamos ayer. Imagínense cómo estaría hoy el planeta Tierra si después del año 1945 se hubiera tratado todo el desarrollo nuclear con la misma liviandad con que se está tratando el desarrollo de la IA. A esta altura del partido no habría planeta, ya hubiéramos volado todo por los aires. Entonces, si hay una política estatal exitosa en el siglo XX, fue el control de las armas nucleares. Absolutamente transversal, Rusia, Estados Unidos, China, casi absolutamente transversal, porque podemos poner Israel, Sudáfrica, hubo algunos escapes, digamos, pero hubo una decisión de todo el mundo de que había un tema demasiado importante como para dejarlo en manos de un solo Estado o de los privados, y que había que hacer un consorcio global y ponerse de acuerdo quién podía hacer qué cosa, quién no, y demás. Bueno, funcionó. No volvió a explotar una bomba atómica, digamos, en el planeta. No, parece una vara muy baja, pero no deja de ser una vara que con los parámetros de hoy está muy lejos, porque hoy estamos hablando de una tecnología, la IA, que el día de mañana puede resultar destructiva para todo el planeta y que se está desarrollando Sí. sin ningún tipo de control. Pero, y te hago una salvedad. Antes ocurrió Hiroshima y Nagasaki. Sí. Sí, sin duda. Y la Segunda Guerra Mundial como un Entonces- todo. Bueno. Y además hay que- es más La pregunta es, intangible. Nadie dijo que iba a ser ¿va a haber fácil. un Hiroshima y Nagasaki de inteligencia artificial Tratemos que de- haga abrir los ojos? No hay que esperar a ese Tratemos, punto. claro, de resolverlo antes, ¿no es cierto? Siempre se dice, el estado de bienestar funcionó porque antes fue la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y demás, y entonces se cagaron tanto con la Exacto. Unión Soviética y demás que, bueno, si una guerra justifica haber tomado las medidas que se tomaron para promover ese estado de bienestar, evitar una también justifica tomar ese tipo de medidas. No para imitar lo que ya se hizo en la década del 50, 60, porque no funcionaría. Vivimos en otro mundo. Sí para rescatar ese tipo de valores. Un pueblo que se gobierna a sí mismo, que tiene decisión sobre el gobierno y que se da una vida más o menos digna. De eso se trata. Después, ¿qué significa esa dignidad? Bueno, será una cosa para los chinos, otra para los argentinos, otra distinta para los irlandeses. Pero, ¿cuáles son las herramientas, las formas de llegar a eso? Creo que es un debate que se tiene que dar muy al interior de cada nación, de cada cultura, porque no hay un solo camino para llegar a eso. China es el ejemplo de eso. China no es exportable en absoluto, pero lograron, en una época en la que todo el mundo te decía no hay alternativa, fundar una alternativa que fue más exitosa, incluso en los términos del neoliberalismo.
Yo no creo que haya que imitar a China, creo que así como China logró encontrar su propio camino al desarrollo sin pasar por políticas de shock, sin pasar por políticas de ajuste a partir de la década del 80, a partir de cuando todo el mundo hizo ese camino, otros países del mundo tenemos que encontrar cada cual, países, regiones, naciones, la forma propia de recorrer ese camino de desarrollo. Es que el problema es que si no lo hace la política, ya demostró el capital y los medios de comunicación que lo pueden hacer con un Milei y que podrían hacerlo mañana con otro. Es decir, si Milei se apaga, como todo indica que podría pasar 2 semanas seguidas sin dólares, Milei se cae por su propio peso. Lo peor, creo yo, que nos puede pasar es que venga un nuevo Milei. Que venga otro Mesías, un Mesías electrónico, un Goebbels, otro evangelista televisivo, alguien que nos diga que cada uno se salva de su manera mirando a Dios. Es decir, alguien que reutilice las fuerzas del cielo, las denominadas fuerzas del cielo, que hoy están para la derecha, para un lugar distinto, pero que sea lo mismo en esencia, que sea sálvese quien pueda, que sea la construcción en comunidad no tiene ningún sentido porque cada uno es su propia comunidad. Y que acepte seguir reduciendo el ámbito de la democracia, ¿no? Reduciendo las posibilidades de la democracia, que de eso se trata. Pero estamos a nada de ese riesgo. Yo creo que ya estamos adentro. Pensé que cuando salió el cuento de la criada parecía un mundo muy distópico, ¿no? Bueno, ¿te acordás la serie Years and Years? Años y años. Hoy se llamaría Horas y Horas. Porque la verdad es que se aceleró tanto todo que efectivamente la ciencia ficción parece hasta quedarse corta con algunas cuestiones. Es así, es así. Y lo veníamos charlando el otro día cuando vino acá a la tarde Mario Santucho del colectivo de Revista Crisis y cuando comenté también el editorial que hicieron en su última revista, que hablan de posdemocracia. Y claro, no hay que pensar en posdemocracia como una etiqueta. Esto es posdemocrático, como le decíamos, esto es liberal, esto es una dictadura. No, pensarlo como el reconocimiento de que estamos en un proceso distinto al que creíamos que estábamos hasta ahora. Y del cual todavía tenemos información incompleta, falta muchísimo saber sobre esto. Pero hay que empezar asumiendo que el manual de reglas de juego que regía hasta hace 2, 5, 10 años, después si quieren un día discutimos cuándo fue el punto de quiebre, pero claramente hubo un cambio en el medio. Y que con el nuevo juego y el manual viejo no vamos a ganar nada. Si no empezamos a escribir nuevas reglas y nuevas estrategias para este nuevo mundo, bueno, vamos a seguir chocándonos con que estos supermillonarios que sí están pensando reglas y estrategias para el mundo y tienen mucho poder para que se transformen en realidad, para plasmarlas, y lo están haciendo todos los días en nuestros países, bueno, van a seguir avanzando sin ningún tipo de control. Yo creo que fue muy atinada Cristina en su diagnóstico cuando habló de la insatisfacción democrática. Lo que le falta a ese diagnóstico, desde mi punto de vista, es el cómo seguimos, es la parte propositiva de... con ese diagnóstico, ¿qué se puede construir? Porque si todos vamos a coincidir en que Milei es producto de esa insatisfacción democrática, ¿qué es lo que sigue? Hacer una versión no democrática de lo nacional, popular, productivista, etcétera, etcétera. Hacer una democracia distinta con esa misma orientación. Es decir, ¿qué es lo que queremos en definitiva? Queremos que los pobres estén un poco más protegidos, que estén un poco mejor, que tengan expectativas, que vuelva el ascenso social. ¿Esos son la base de concordancia o es otra? Nadie lo está discutiendo cuál es la base de concordancia. Y primero me parece un punto también por donde se podría empezar en torno a estos problemas que son globales, porque el fenómeno no es, tiene consecuencias locales, pero no es local, es volver a fortalecer las líneas entre países. Que quienes piensan más o menos distinto, igual, más o menos parecido, se unan y por lo menos tengan más o menos un proyecto común en torno a qué hacer con los multimillonarios, con las redes sociales. Algo que la derecha, que el fascismo neoliberal supo hacer muy bien en los últimos años. Todos los CIPAC, los foros de Madrid. Y copiando a la izquierda. Lo llamativo es que ahora la derecha se ha organizado y la izquierda o el progresismo, como quieran llamar, se ha desorganizado, desarticulado. Así es. Bueno, vamos llegando lamentablemente al final de este programa que me ha resultado sumamente interesante, como todos en realidad, como todos. Pero muchas gracias compañeros a veces por seguirme en estos temas que yo traigo de la nube y que uno no sabe, ¿viste? Porque a veces dice, che, no, pero tengo ganas de hablar más de la industria automotriz. Perdón, Fer, que quedó afuera tu columna. Mañana la conversamos. Pero para mí, todos los temas que vamos tratando todos los días
son piezas que se van sumando a este gran rompecabezas y este es el núcleo a resolver de todas estas discusiones. Y en vez de quejarnos de que nadie habla de esto, hay que aprovechar este espacio que tenemos y que nos dan ustedes, que nos eligen todos los días y encienden la radio, el canal de YouTube, la televisión, para empezar a plantearlos hasta que alguien sume y diga, che, yo lo estoy escuchando, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero creo que... Y de esa forma, entre todos, podamos ir construyendo esa salida que es tan necesaria. ¿Algo más? No, te iba a dejar un datito de la industria automotriz que vos me tiraste el centro, pero bueno, ya pasó. Cerremos. Dale, mañana charlamos. Dale. Gracias Agus, gracias Alan, gracias Mariano, también a todo el equipo que está del otro lado y a ustedes que nos eligen cada mañana, cada tarde. Quédense en el Destape durante toda la jornada. A las 7 de la tarde me vuelven a encontrar acá y mañana a las 10 de la mañana arrancamos de nuevo con el pase de la mañana. Chau, chau. El Destape 1070. Radio y punto.